Sí, muchas gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿cree razonable y justificado que la empresa pública Sogepsa abone más de 40.000 euros en el pago de un máster solo para formar a su director gerente? Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, gracias, señor presidente. Señoría, en relación con la formación, yo quiero darle mi opinión. En general, considero que es bueno, que es positivo apostar por la formación en las organizaciones empresariales de todo el personal, sin distinciones, tanto directivo como no directivo. Creo que es bueno para las plantillas de las organizaciones empresariales y para la propia gestión y el futuro empresarial. En el caso concreto del abono del máster del ya exdirector de Sogepsa, 40.000 euros, efectivamente, es una cantidad elevada. Quiero poner de manifiesto que ha sido un acuerdo y una aplicación del mismo que se ha decidido hace 7 años, en un momento totalmente distinto al actual, y quiero también resaltar de una manera muy especial que no he tenido ninguna participación ni en la decisión de aprobar la bolsa de formación a cuyo amparo se financió ese máster, ni en la decisión misma de financiarlo. Es obvio que tampoco puedo dar una opinión sobre la razonabilidad o la justificación de su abono porque no he participado en las decisiones y, por tanto, no he conocido los argumentos de mayor o menor peso que se pudieron dar para llevar al ánimo de la sociedad esta financiación. Es obvio que en el momento actual puede ser muy cuestionable financiar un máster de esas características, sobremanera teniendo también en cuenta de esas características y de ese importe, teniendo también en cuenta cuál es la situación económica financiera de la sociedad y no obviando también la circunstancia de que la persona beneficiaria de esa formación ya no forma parte de la plantilla de la empresa. Gracias, señora consejera. Señor Cuervas Mons tiene la palabra. Sí, señor presidente. Mire, la pregunta formulada por este grupo parlamentario le pedía que formulara una creencia, ¿no? Si le parecía razonable que una empresa mayoritariamente pública, además de tener un director gerente con un contrato de alta dirección muy bien remunerado, le abona además un máster para su formación personal por un importe, desde nuestro punto de vista, descabellado, ¿no? Mire, yo cuando tengo conocimiento de este hecho, señora consejera, nuestro grupo parlamentario hace 2 solicitudes de información. Una mediante una pregunta escrita en la que pedíamos que nos confirmara si esta información era cierta, es decir, si se había pagado ese máster al gerente. La contestación, sinceramente, señora consejera, para mí fue sorprendente, porque usted misma me contesta diciendo, según información suministrada por la empresa Sogepsa, como si esto fuera algo ajeno a nosotros, ¿no?, o a ustedes. Han aprobado el 30 de marzo de 2010 un programa de formación de directivos en cuyo desarrollo consta la realización de un máster por el director gerente. Esto es lo que me dice usted y, al renglón seguido, afirma el importe que consta abonado en razón de dicho máster, que no sé cuál es el contenido, es de 40.100 euros, tuvo lugar en Madrid entre el 29 de octubre de 2009, le repito la fecha porque es importante, es decir, antes de que se aprobase el plan de formación al que usted misma me alude en la contestación, y 17 de diciembre de 2010, impartido por el Instituto Empresa SL. Y la segunda fase fue pedirle los gastos del gerente correspondientes a los desplazamientos, comidas, alojamientos, etcétera, entre las fechas que usted me decía en la contestación, 29 de octubre de 2009 y 17 de diciembre de 2010. En ese periodo, los gastos que ustedes me han enviado, y que yo no dudo que estén bien, suman casi 12.000 euros más de hoteles, desplazamientos, bien sea en avión o en kilometraje, y comidas en restaurantes en Madrid, señora consejera. Y se lo voy a desglosar. 3.800 euros, 880 euros de hotel, 5.042 de billetes de avión, 1.537 de gasolina y 1.265 de comidas, como digo, todas ellas en restaurantes en Madrid. Por cierto, y haciendo un inciso, yo le aconsejo, y no voy a hacer sangre de ello, que lea las facturas de los restaurantes, porque podrá asegurar que son lugares de reconocido prestigio culinario en Madrid y siempre son para más de un comensal, y además en algunas de ellas abundan anotaciones referidas a bebida de reserva o coctelería varia, ¿no? Y las estancias suelen ser en un periodo de cada 15 días y casi siempre de jueves a sábado, o incluso algunos alargan al fin de semana, incluyendo el domingo. Es decir, durante casi un año, el anterior director gerente, cada 15 días de jueves a viernes, estaba íntegramente, por lo que se ve, en Madrid, trabajando en el máster y no en Sogepsa. En definitiva, la nueva formación del gerente, que efectivamente ya no está en la empresa y que suponemos le será muy útil para encontrar un nuevo trabajo, nos costó a todos los asturianos unos 53.000 euros en números redondos, señora consejera. Y me he molestado
en mirar la retribución de ese director gerente en ese año, en ese ejercicio, y si no me equivoco, en ese año cobró más de 90.000 euros en sus tal. Por eso le pido un juicio de valor, porque a mí solo se me ocurre uno, señora consejera. Es decir, y es que esto es una golfada total, y yo puedo compartir que es muy importante con usted la formación de los trabajadores, pero esto en concreto se llama golfada total, señora consejera. Mire, mañana vamos a debatir una moción subsiguiente en esta Cámara que se va a votar sobre SOGEPSA, donde, entre otras cosas, lo que le va a pedir nuestro grupo parlamentario es una auditoría interna de la sociedad, de lo que hizo la dirección de la sociedad durante esos años, porque creemos que es absolutamente pertinente y lo que hubo que ahí no tiene descripción. Y yo creo, señora consejera, que lo que no pueden hacer ustedes es mirar para otro lado o dejar que una vez que presento una denuncia en los tribunales, sean los tribunales los que dentro de X tiempo nos digan lo que ha pasado. No, hombre, yo creo que ustedes tienen la responsabilidad de investigarlo, ¿no? Y yo, mire, con estos antecedentes, yo, en fin, que a veces ustedes nos quieran traspasar al Parlamento la responsabilidad de lo que ocurre en esta sociedad o el querer hacerlo a lo pública, yo me parece una osadía, ¿no? Yo, si me lo permite, le voy a dar un consejo, señora consejera. Revise lo que ha pasado en SOGEPSA y actúe usted por iniciativa propia, no a remolque de esta oposición o de este grupo parlamentario, sobre todo, que es quizás el que más la trae a esta Cámara. Y si tiene que acudir a los tribunales, hágalo por iniciativa propia y no a remolque de lo que le vamos contando en el Parlamento. Pero mire, esto que hoy les describo, para mí solo tiene esa calificación, señora consejera. Fíjese usted que me contesta, insisto, que había un plan de formación el 30 de marzo de 2010 y el gerente, yo creo que no se leen ni las contestaciones. Debía de saberlo de antemano porque empezó el máster en el 2009, ¿no? Entonces, bueno, oiga, yo que se gasten 53.000 euros y tengamos un señor un año entero, prácticamente cada 15 días en Madrid, haciendo esa formación, le repito y lo siento, casi me parece que solo se puede calificar de golfada, señora consejera. Nada más y muchas gracias.